supone, sin duda alguna, el mayor golpe dado en Europa a los narcotraficantes. La aprehensión de la droga supuso un éxito policial sin precedentes, ampliamente recogido por los medios de comunicación, presentes en todo momento durante las fases finales del operativo. También se dio amplia cobertura a la celebración del juicio, donde además del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Donostia, Luis Navajas, asistió de manera excepcional el fiscal jefe antidroga de la Comunidad Autónoma Vasca, Javier Huete, hoy fiscal del Tribunal Supremo. Sin embargo, durante la celebración del juicio, el acusado, José Tortosa, ya denunció una serie de irregularidades, tales como la desaparición de una importante parte del alijo y la presencia de un confidente en el caso. La denuncia realizada por el periodista Peru Egurbide en El País supuso un fuerte impacto a nivel judicial, policial y sobre todo de la opinión pública. A ello vinieron a sumarse nuevas denuncias del ya condenado Tortosa. El número inicial de cajas era superior a 60 y cada una de ellas tenía 12 paquetes. En la rueda de prensa hay entre 40 y 48, es decir, en esos momentos faltan ya más de 400 kilos. Yo digo, afirmo y pruebo que desapareció la droga, que el comisario Lizarraga y el inspector Sangorrín falsearon y ocultaron hechos, que existe un confidente, que este es uno de los más importantes traficantes de cocaína y heroína de Euskadi, tolerado y protegido por una parte de aquellos que le deben combatir. Tortosa no albergaba ningún tipo de dudas. En la operación habían intervenido para quedarse con droga policías de Bilbo y Donostia, además de un conocido confidente, Carmelo Larralde Echevarría. Larralde pertenece al conocido clan de los Bañuelos, cuyo centro de operaciones es Ocharcoaga, barrio bilbaíno especialmente castigado por la droga. Desde mayo de 1988 pesa contra Larralde una orden internacional de búsqueda y captura, pero todavía sigue en libertad. Las denuncias de El País provocaron la apertura de unas diligencias en la audiencia de Donostia a instancias del fiscal Navajas, yendo a parar el caso al juzgado de instrucción número 2, cuyo titular era el magistrado Santiago Pedraz. En las diligencias, ejerciendo la acusación particular, se personaron los organismos populares Askagintza y Salaketa. Resulta muy evidente que hace 13 años desaparecieron 200, 300 kilos de cocaína que estaban vigiladas porque era un decomiso policial y que teóricamente estaban vigiladas por efectivos policiales. 13 años después ha vuelto a ocurrir lo mismo en un edificio de aduanas de Iruña, donde han desaparecido más de 200 kilos de hachís que estaban bajo dependencias y bajo vigilancia policial. Finalmente, las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales, señalando que capos gallegos habían adquirido cocaína a policías destinados en el País Vasco, hizo que el juez Baltasar Garzón, instructor del sumario conocido como Caso Nécora, reclamara para sí las diligencias en Donostia. Pero Garzón no hizo más investigaciones y el asunto de la coca de Irún se diluyó en su macrosumario. El caso volvió varios años después al juzgado de instrucción número 2 de Donostia, que decretó su archivo. Pero Kale Gorria ha tenido acceso a un documento excepcional. Se trata de unas declaraciones del capo gallego Laureano Ubiña, realizadas desde la prisión de Alcalameco, cuyo contenido íntegro ha sido entregado en el juzgado de guardia de Donostia. Este documento sonoro debería ser prueba suficiente para provocar la reapertura del caso. Cuando comenzaron las sesiones del 13/90, llamada Operación Nécora del Super Garzón, del Super Mierda, pues cuando llegué a los calabozos de la casa de campo, un calabozo que nombraron allí, porque hicieron allí para hacer los juicios, allí parecía como si fuera una jaula de fieras, coincidí allí con el resto de los imputados. Yo había gente que conocía de vista, otros ni los conocía, ni nunca había hablado con ellos. Como por ejemplo José Paz Carballo. Yo a este hombre nunca lo había, nunca había hablado con él, para nada, de nada, de nada. Entonces cuando llegué al calabozo, al ver que me implicaban con él,
le pregunté, oiga, porque me explicaban diciendo que habíamos tenido una comida en el restaurante La Garra de Villagarcía. Y eso. Y yo le dije a él, oiga, señor Pascarvallo, ¿usted conmigo alguna vez comió en algún sitio o habló conmigo? No, hombre, no, que va, hombre, esto es otra historia. Resulta que quien hemos comido allí fui yo y Ouviña Ozores, José Antonio Ouviña Ozores. Y me ofrece esa mercancía, cocaína, a 5 millones de pesetas. Yo le digo que era muy cara. Dijo, no, tiene que ser a ese precio porque esto viene del País Vasco y se la compramos a través de la policía y tal. Lo que pasa, me dijo don Pascarvallo, lo que pasa que yo a la noche me veía siempre con el Ricardo Portavales, alias Portabulos, y le comenta, vengo de comer del restaurante Lagar, que comí con Ouviña, simplemente le dijo Ouviña. Y casualmente me estaba ofreciendo ahí una mercancía, que era muy cara, cocaína, que es de Irún, que viene de parte de la policía y que es muy cara y tal. Y ahí quedó la conversación. ¿Este Ouviña quién es? Pues este es un personaje que anda allí trapicheando, él y su hermano, el José Antonio Ouviña Ozores y un tal José Luis Ouviña Ozores, hermano. Pero cuando dice trapicheando, ¿qué es trapicheando? Bueno, negocios. Sus negocios. Pero esta gente hace mucho que están en estos negocios. Llevan toda la vida. Esta gente no, nunca, a mí no me suena de haber leído que haya sido detenida, ¿no? Si son los chivatos de la policía, de la Guardia Civil o de las aduanas, ¿cómo los van a detener? ¿Usted quiere decir que eran chivatos? Hombre, claro. Eso yo lo sé perfectamente, que son chivatos. ¿O tienen conexión con algún cuerpo en concreto? Tiene conexión con todo. ¿Y con alguna persona en especial para tener este tipo de protección? Hombre, él es compadre de José Luis Rojo. Jefe operativo, fue jefe operativo de aduanas de Vigo. Cuando me dice compadre, ¿qué es? O sea, compadre, o él es padrino de un hijo de él, o al revés, son compadres. ¿Sabe que Ouviña Ozores tenía allí en el País Vasco, tenían un contrato de gente que iba a trabajar por allí, o le llegó al conocimiento suyo o algo así? Bueno, a mí me llegó al conocimiento de que él tenía contactos por allí, en el País Vasco. Gente que ahora ya posiblemente esté muerta. ¿No puede dar algún nombre? Hombre, a mí me rumoreaban que tenía contactos con Santa María y que un tal Iñaki Elizondo. ¿Y él tenía negocios? ¿Esta persona de Ouviña Ozores tenía negocios? Se dedicaba a comprar mejillón y a mandarlo, hacía intervenir a mandarlo para la depuradora de Fuenterrabía. Se denunciaba por parte de las asociaciones Ascarincha y Salagueta la desaparición de 350 y 250 kilos de cocaína proveniente de un alijo de la calle Pello Vicente de Irún, en el año 88, creo recordar. Bueno, la reapertura se ha solicitado al aparecer una prueba nueva. ¿Qué ha pasado? Que posteriormente, recientemente, nos hemos encontrado que efectivamente esta droga fue vendida por un tal Ouviña, a terceras personas. Pero precisamente este Ouviña no es el que nosotros pensábamos, sino que es otro Ouviña. Por eso solicitamos una serie de pruebas, como son que se interrogue a Ouviña en el centro penitenciario donde se encuentra, y igualmente que a dos personas fundamentales, al otro Ouviña y a Paz Carballo, que se les interrogue acerca de una comida que tuvieron en Villa de Arosa, en la cual se hace mención de que parte de esta droga vendida provenía de la policía del País Vasco. ¿Qué va a pasar? Hemos solicitado, insisto, una serie de diligencias y está en manos del fiscal, y por lo tanto estamos a la espera de que el fiscal autorice la reapertura y la práctica de las pruebas que hemos solicitado. La verdad es que nos encontramos con una mafia del silencio. Poco a poco van apareciendo datos que el pueblo lo sabe desde el principio, pero la justicia los exige como datos, y todos ellos nos llevan a un mismo lugar, a instalaciones policiales por autonomasia en propio cuartel de Hinchabondo de la Guardia Civil, con personajes tan macabros como el general Galindo, que entonces era
comandante, teniente coronel, o el comandante Máximo Branco, o los capitanes, comandantes y tenientes como Palomino, como de Noyo, es decir, personajes muy siniestros que están detrás de las redes de narcotráfico, que están permitiendo que las redes de narcotráfico funcionen en Euskadi, en Euskal Herria, con unos niveles de impunidad muy grandes. El contrabando de tabaco fue, años atrás, una de las principales industrias de Galicia. Había pueblos como Cambados o Vilanova en los que gran número de habitantes vivía de este negocio. Pero tras la llegada del PSOE al poder en Madrid, se sucedieron las grandes redadas contra los principales capos gallegos. Para entonces, muchos de ellos ya habían dado el salto al narcotráfico. Asustados ante las redadas, algunos de los narcocontrabandistas abandonaron sus lujosas residencias. También dejaron en manos de personas de confianza bollantes negocios de todo tipo, montados sobre los pingües beneficios de sus actividades ilegales. Desde estaciones de servicio a empresas de hostelería, pasando por inmobiliarias o pujantes astilleros. Finalmente, algunos capos cruzaron la frontera con Portugal y se instalaron en la localidad fronteriza de Valença do Miño. Cerca de allí, en el Hotel La Boega de Vilanova de Cerveira, el primer presidente de la Xunta, Fernández Albor, su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, y el secretario de la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arousa y hombre fuerte de los populares, Pablo Bioque, se reunieron con representantes de los tabaqueros que le rogaron que mediara por ellos ante el gobierno central y los jueces de la Audiencia Nacional. Los narcocontrabandistas habían gozado hasta entonces de la impunidad que les proporcionaba su poder político. Algunos eran cargos electos, como José Ramón Barral, más conocido por Nené, atracador de joven en Holanda y que había sido alcalde de Ribadumia. Igual cargo desempeñaba Alfredo Bea Gondar en Ogrove. Pablo Bioque, por su parte, ejercía de todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arousa, asesorando de paso a los grandes capos. Un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgias, por resentimientos. No se vote... Los narcos gozaban del respaldo que les proporcionaban sus padrinos gobernantes, ya fuese antes en versión Alianza Popular o ahora en ayornamiento como Partido Popular. Muchos de los más reputados narcos, como Terito, Falconetti o el propio Sito Miñanco, hicieron de recaudadores o aportaron decenas de millones a las arcas populares. La confianza política y personal era tan grande que el propio presidente de la Xunta, Manuel Fraga, solía compartir manteles con Luis Falcón o Vicente Otero en alguno de estos restaurantes de Vilanova. Otros altos cargos del partido, como Mariano Rajoy o Manuel Louzán, celebraban reuniones orgánicas con los narcotraficantes. Pero con el PSOE al mando del poder central, la persecución política y fiscal contra los capos continuó implacablemente. Los narcotraficantes se encontraron así atrapados por el fuego cruzado de la Audiencia Nacional e involucrados en macrosumarios de jueces estrella que comenzaban a labrar su fama en las redadas cada vez más masivas. Y si ello no fuera suficiente, tuvieron que hacerles frente a enemigos desconocidos hasta ese momento. Por una parte, los sicarios, dispuestos a arreglar cuentas con aquellos que hablaban demasiado o no cumplían sus compromisos. Ese fue el caso de Carmen Carballo, que perdió a su marido y quedó paralítica a consecuencia de un atentado perpetrado por pistoleros colombianos. Por otra parte, aparecieron los arrepentidos, personajes como Ricardo Portavales,
o José Luis Orbaiz Picos, un guardia civil reconvertido en narcotraficante. Otro arrepentido fue Juan José Arguibay, que nos solicitó $500.000 de pesetas por unas declaraciones similares a las que pudimos grabarle. Muchas cosas, nuestras cosas también se me dan en el evento. Ni quiero saberlo tampoco. Pero tienes que ver que nadie se va a preguntar por eso. Absolutamente nada. Sí, eso sí. Claro. No vais a encontrar ni uno que diga lo que yo estoy ahí. ¿Sí? Porque nadie va a reconocer que realmente no es una cosa. O que realmente le siguen pagando. ¿Me entiendes? Yo decidí cambiar de vida, separarme de esa historia. Y no me arrepentí nada. Que yo en aquel momento hice aquella película un poco por presiones y tal. Sí. ¿A ti quién te dijeron que acusaras? A Llano Ubiña, Sito Blanco, a Paz Carballo, José Paz Carballo, a Pedro Cordero, a Laureana Ubiña y Escarlado sobre todo, que siempre serán los principales. A ti te estuvieron pagando entre 200 y 300 mensual durante un año. No, enero-febrero del año 94 hasta abril del 95. Que a ti te dieron un papel. En el papel existe. A mí en el papel, en los nombres que venían eran estos, y luego aquí falta uno, Fran. Fran, uno que trabajaba con Juan Carballo. Que no va a ser muy largo. Venían fechas y kilos. Ahora, si esas fechas y esos kilos eran correctos o no, no sé. ¿Sabes lo que te digo? Eso es información de ellos. Yo no sé si realmente había ocurrido o no había ocurrido. Los capos gallegos no se limitaron a sobornar a destacamentos enteros de guardias civiles de los cuarteles de la zona. Investigaciones de Kale Gorria han permitido establecer que algunos narcotraficantes estaban involucrados desde los primeros años de la transición en la financiación, además de AP o del PP, de otros partidos políticos como Fuerza Nueva o UCD. Entre 1976 y 1977 se realizaron varias descargas de miles de cajas de tabaco en el muelle de Corcubión para abastecer las arcas de la Fuerza Nueva de Blas Piñar. La operación contó con la protección del entonces director general de aduanas y del jefe de la Guardia Civil de A Coruña, además de la financiación de un constructor de Santiago de Compostela. La recaudación para Fuerza Nueva continuó hasta hace muy poco a través del ultra Ángel Lores González, que oculta sus negocios de narcotráfico a través de una empresa de congelados. Lores González, recientemente detenido en Vigo dentro de la operación Más Atún, actuó durante un tiempo protegido por un comandante del Servicio de Información de la Guardia Civil de Pontevedra. Lores, militante de Fuerza Nueva y que ha estado en prisión por tráfico de cocaína y heroína, operó durante mucho tiempo con total impunidad en los puertos de Ogrove y Cambados. Incluso, ataviado con camisa azul falangista, intentó cobrar el impuesto para su formación a narcos como Manuel Charlín, José Ramón Barral, Terito, Laureano Ubiña y Manuel Carballo Jueguen. A alguno de ellos logró arrancarle hasta 1,5 millones de pesetas, mientras que a otros, como a Carballo, que se negó, les colocó una bomba en la puerta de su chalet. Lores controlaba un grupo de 30 ultras, especialmente beligerantes en Vigo, donde se dedicaban a cobrar el impuesto de protección a clubs de alterne. Sus sicarios eran especialmente violentos, y unos hermanos apellidados Matas llegaron a dar muerte a 2 personas en el barrio vigués de Valladares. Sin embargo, no todas las relaciones de los capos con las formaciones políticas fueron tan traumáticas. La UCD de Adolfo Suárez logró que varios de los capos gallegos, entre ellos Laureano Ubiña, le aceptaran letras de peloteo remitidas por una inmobiliaria de Zaragoza. Algunas de ellas fueron descontadas por la sucursal del entonces Banco Central Hispano de Vilagarcía de Arousa. En la operación intervino el entonces presidente de la UCD pontevedresa, José Antonio Sánchez. ¿Que aquí entre tú eres?
Cuando los narcos gallegos comprobaron que se les había acabado la impunidad en su tierra, dieron el salto a Euskal Herria. Tenían ya la práctica de sobornar a agentes de la Guardia Civil y en Guipúzcoa se encontraron con un terreno abonado en el cuartel de Inchaurrondo. En el acuartelamiento donostiarra se hicieron con los servicios de los guardias del servicio fiscal y a través de Santa María y Chofo Migueliz sobornaron a los guardias que formaban parte de los equipos anti-ETA. Estos grupos eran intocables por estar en posesión de información comprometedora para el Estado español, por lo que la deseada impunidad estaba garantizada. ¿Cuántos clubes había en Tafalla en los años 60? 5 clubes había en Tafalla. ¿Y eran todos de Azizarán? Eran 2 o 3 de Azizarán, hasta que se metió después con los que le quedaban. Hasta que los demás cerraron y él se quedó solo. ¿Y cómo hacía para quedarse con los clubes? Azizarán los compraba, los clubes que estaban un poco mal, que andaban muy mal del mismo trabajo. Los compraba él. Pero los clubes iban mal porque les presionaba la policía, la Guardia Civil. Porque no dejaba trabajar como él a los demás clubes. La Guardia Civil pues contaba las relaciones de Galindo, que eran los dos, pues eran como socios, que les interesaba hacerse de ellos los dueños de los clubes, de todos los clubes. ¿Y qué se contaba de Luis Azizarán? Pues se contaba de Luis Azizarán, pues que estaban relacionados los clubes con el mismo, con la Guardia Civil, que le defendía mucho, y que a los demás clubes les ponían muchos controles y les cerraban. Y a él le dejaban pues, trabajar hasta las horas de la mañana que él mismo quisiera. ¿Y por qué crees tú que protegía la Guardia Civil o Galindo a Azizarán? Porque, como he dicho antes, se comentaba de que eran socios. Les interesaba tener abiertos cuando los demás cerrábamos. Bueno, la relación que existe o puede existir entre el general Galindo y el proxenetismo viene derivado de los hechos denunciados en nuestra querella y que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, quien vio indicios de la conducta del general Galindo de 4 posibles delitos de narcotráfico, cohecho, contrabando y también de proxenetismo. En dichas diligencias navajas viene recogido que un contrabandista declaró ante el propio fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián y 2 guardias civiles del servicio fiscal que Galindo estaba asociado con otras 3 personas más. Una de ellas era José Luis Azizarán, conocido proxeneta, y otras 2 personas más, en concreto un narcotraficante y un constructor. Cada 20 o 25 días aproximadamente estas 4 personas se reunían en un chalet propiedad del proxeneta Azizarán en la localidad de Ollón. El patrimonio de Galindo no ha sido investigado, pues la Guardia Civil en un momento determinado, dentro de las diligencias 491 del 91 del Juzgado de Instrucción número 1, solicitó al juez que se investigaran las cuentas bancarias, o en concreto alguna cuenta bancaria del general Galindo, y el juez tomó la determinación de que no se investigara nada. Porque tú eres una persona clave dentro de los testigos y hombre, hay muchas sí. Hay gente que piensa que tu testimonio es la clave para incriminar en Inchaurrondo, ¿no? Soy el primero. A ver, vamos a ver. Soy el primero. Yo fui el primero que vas a hablar. Luego yo vine al chorreo. Tú fuiste de la mano de Enrique Federico, ¿no? Eso es. Y fuiste de la mano de Miguel Martínez. Miguel Martínez, ¿no? Miguel Martínez, que fue el que conectó conmigo. Miguel Martínez era una persona que estaba aquí destinada a la lucha antieta, aquí en el jefe, ¿no? De la lucha antieta en Guipúzcoa, ¿no? Y eso te llevó a Enrique de Federico. A Enrique de Federico. Bueno, primero yo le di permiso, claro. Y bajamos a Madrid, a Canillas, y ahí pues empezamos las declaraciones con Enrique de Federico, ahí me cambiaron la identidad, y luego fuimos a Hueren. Y Hueren lo que hizo fue pues tomar una declaración
buscarme la calidad de testigo protegido con la identidad nueva, pero lo primero que hizo fue yo salí a las 6 de la tarde de su despacho y a las 8 ya les enseñó a los periodistas del mundo toda mi declaración de quién era yo. Se desveló tu identidad de testigo protegido. Total. ¿Tú de qué conocías, por ejemplo, de qué tenías confianza con la gente de Inchurrondo, por ejemplo, como tú fuiste testigo de cargo importante tanto contra Galindo como sobre todo contra Enrique Villalobos? ¿Por qué de qué conocías tú tanto a esta gente? Bueno, porque yo la actividad que tenía de contrabando, y entonces no había más cojones en este país. Si querías hacer contrabando de trabajo tenías que pagarles 1.000 duros por cajón. ¿Tú con quién trabajabas? Con Santa María. Trabajas con Santa María, ¿no? ¿Y erais la red? ¿Vosotros funcionabais como red autónoma? Sí, nosotros entramos la seguridad, porque en realidad la red era de Bernard Randoña y los hermanos Inga. Vosotros hacíais la seguridad para ellos. Eso, Santa María también, tú y Santa María. Sí. Y los primeros, bueno, yo, porque él también estaba metido en el sentido ese. ¿En qué sentido? En el sentido de que participaba en aportaciones también, en la compra, él era parte. ¿Con el tabaco qué hacíais? ¿Qué hacíais con el...? Salía para Valencia, Alicante. Sí. ¿Y la seguridad en qué consistía? En comprar agua libre. ¿Cuántos teníais comprados aproximadamente? Nosotros tenemos 6, solo él. 6. Pero directamente a 3. ¿Quiénes eran esos 3? Fabián, Villalobos, Enrique, Villalobos y Felipe Rayo en ocasiones. Y luego también pues estaba Solomando y Luis. ¿Luis qué? El jefe de fiscal. ¿Pero Luis qué mucho apellido? ¿Sandoval será? No, Sandoval y Hermida también estaban en ocasiones. Pero esta gente estaba en la lucha antieta, ¿no? Sí. ¿Y por qué no los cogíais ellos y no cogíais a la gente del grupo fiscal? Porque son los que mandaban el Chaluma. Y los que más podían dar Los que protección. mandaban el Chaluma. Él mandaba ellos, no mandaba a la gente. Ellos eran los que tenían carnet de carta blanca para hacer lo que les saliese. O sea, y con ellos vosotros podíais hacer no tuvisteis ningún problema. Y todos los demás miembros que estaban ahí trabajaban a la cabeza. Entonces, esta gente es la que decía usted que organizara ahí, que no era una sola red, o sea, que ellos podían estar trabajando para más redes. Pero para mucho. Por ejemplo, en todos los ámbitos, pues drogas, puta, que alternan, el que más les ha pagado estos ha sido Tati. ¿Tati les ha pagado Quique? ¿Les ha pagado esta peña? No, Tati. La peña no. ¿A quién? A todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás, por ejemplo? El Molo, un montón. El Charrondo, el Casero, el Chema, todos están metidos en los puticlubes. Cuando dices que están metidos, ¿qué quiere decir? Están ahí asalariados. ¿Están asalariados? Asalariados en el sentido de que, bueno, van a ir las copas, todo, y vengamos por eso, que necesito esto, lo que les da. Es una cosa indirecta, no es tan directa como se puede hacer un soldado. Es una cosa indirecta, que nunca para. Cuando dices, por ejemplo, está todo en Chorrón, le dijiste del Moro, está no sé qué más del Casero, ¿qué me dijiste? Se llama todo lo que es el servicio fiscal y distribución. Pero llegaron los gallegos aquí. Los cuales empezaron a generar la cosa, porque claro, las cargas se pagaban mucho más dinero. ¿Los gallegos pagaban más? Con droga. Claro, por eso que era. Pues era una intoxicación. Nosotros no les dejamos. Nosotros enfrentamos a mucha gente. Pero en cambio el Falcón, como salió con el plomo, le fuimos con el Blanco, que era su socio. Blanco, el comandante Blanco. ¿Eran socios? Porque vamos a ver, por una parte estabais vosotros como tabaco. Y había más tabaqueros, ¿no? Mucho más tabaqueros. Muchos más tabaqueros. Y Santa ¿Y esos que eran gallegos, colombianos? Que eran no, gente de aquí. De Tabaquera. Sí. Pero que todos trabajaban para la misma cabeza. Con la misma vez. Entonces, la orden, cuando esto pues quería, porque te da un palo a uno o te da un palo a otro, para tenerlos controlados. Para tenerlos controlados, que decir, para que todos pagasen. Para que todos pagasen. ¿Cuánto se pagaba, por ejemplo, de tabaco? Tú decías 5.000 pesetas caja, pero eso, por ejemplo, ¿qué le podía suponer? 5.000 pesetas caja en una descarga, ¿cuánto era, por ejemplo? Pues, más o menos.
según las carreteras, porque si no las rocas eran de 2.000 carbones, 2.000, y si eran pasajes de unos 3.000. 15 millones de pesetas, ¿se podían llevar? ¿Se han llevado? Sí. Por ejemplo, ¿tú qué recuerdas lo más que has pagado aquí? Yo no pagaba nada, lo pagaba Santa María. Santa, ¿cuánto es lo más que le ha pagado? Sí, bien. ¿Cuánto es lo que más le ha pagado Santa María aquí, por ejemplo? Las entregas, 15 millones... a veces más. Y esto podía ser más de una vez a la semana. Según la marea. Por ejemplo, descargas al año, ¿cuántas podría haber? Descargas al año, pues por cada semana una o dos. ¿Para 50 se podría decir? ¿Y podrías decir que un mínimo de 10 millones podría ser de media? ¿Una media de 10 millones? O sea, más. Estamos hablando de 500 millones al año. Mínimo. Eso no es nada. Yo trabajé en Santa María 5 años. 6 años. O sea, que 3.000 millones mínimo. Sí. Y eso se repartir entre la gente de Hinchao Condor, exclusivamente. Y solamente por Santa María. No, Santa María no, pero Tavera y Carballo y... Ese grupo. Sí, San Pedro y Carballo y Bernat, de Randoña y los hermanos Sintra. Sí, bueno, por ese grupo. Lo que me estás diciendo, si vosotros, tú por ejemplo, tú o Santa María, o la organización de Santa María, en 6 años puede haberle soltado a Incharrondo 3.000 millones de pesetas, 500 millones al año, o sea, los otros que podían ser tanto más potentes, ¿no? O sea, nosotros no puedo calcularlo. O sea, por una burrada, ¿no? Una burrada. O sea, esto salió de aquí con el riñón forrado, ¿no? Claro. Y encima entre los campos que andaban. Y eso es de los campos que me estabas diciendo. Por ejemplo, hablamos de putas, que era, de prostitutas, que era el Tati, ¿no? Después drogas. De drogas que esta gente... De drogas, hombre, ellos consumían. Drogas. ¿En lo de Hinchorrando, todos estos? No, todos estos no. Diálogos y baile. Ellos consumían drogas y por ejemplo los traficantes los tenían aterrorizados. Eso no compraba la droga, la que pagaban a ellos. Aduanas que pagaban. Eso hacía pues no. Se sabía cuando partía el avión de vigilancia de aduanas de Madrid. Y la lancha de Bilbao, lo mismo. Aquí hubo, no sé, algunas muertes nunca esclarecidas. ¿Se pagaban muertes en Hinchorrando? No, se puede decir yo, se pagaban muertes, pero luego hay muchas conexiones por ejemplo, de la muerte de Urrutia, casualidad, creo que nos lo llevan a Navarra, parece Navarra muerto, para que lleve los mandos la Guardia. Pero si lo deja allí, lo lleva a la China y ya no puede manejar la investigación. Pero seguramente había mucha gente implicada. Pero hay un tema que hacen estos. Todos los que han estado en la guerra sucia y no se los puede coger por el peligro de cáncer, que si se les coge lo matan. Con esta gente es posible todo. Manejan todo. Y lo siguen manejando, aunque no están aquí. Les han dejado hacer porque también pues, por la guerra sucia que hacían. Por eso les han dejado hacer. Por ejemplo, y el gobierno seguramente se quedaría con los fondos reservados y esto les dejaría hacer pues, tabaco, drogas, puta y todo para tener que pagar él. Pues no les tiene que pagar de los fondos reservados. O sea que Galindo estaría al corriente de todo esto, ¿no? Claro, no, claro. Era consciente plenamente de todas las operaciones y lo consentía y sigue manejando. Eso es todo lo que se echaba en todos los medios y sobre todo pues toda la gente que me está vigilando a mí. Porque ahora viene el caso de Zabalza y yo soy el principal. El caso de Zabalza estaba yo solo. Y me hacen la vida imposible. Te siguen presionando los picolos. Acabadora. Yo tuve la desgracia de conocer todo esto, claro. Tuve la desgracia de conocer todo esto, porque yo tengo conciencia. Él me dijo a mí, me llamó paranoico, y digo, paranoico, loco, no sé cómo puedes tú vivir con todo lo que has hecho. Porque yo te contaba con el tabaco, pero no mataba a nadie, ni secuestraba, ni torturaba a nadie.
estructurado toda mi vida. Ese es mi dilema, que estoy por aquí la cabeza y me va a llevar la tumba. Me va a llevar la tumba, porque Los primeros narcos en explorar la situación fueron dos extremeños vinculados a los capos gallegos, el abogado Bioque y el traficante Antonio Berrio, que ya por entonces mantenían una estrecha amistad con un teniente y un brigada del cuartel de Inchaurrondo. El siguiente en hacer acto de presencia fue Manuel Carballo Jueguen, conocido tanto en Inchaurrondo como en círculos narcos como el Eje. Pero fueron muchos los narcos gallegos que acabaron por hacer acto de presencia en Euskal Herria, hasta el extremo de provocar guerras internas entre sectores de la Guardia Civil por ver quiénes se hacían con el negocio. Al final, guardias, narcos y proxenetas operaban de forma tan descarada que los servicios de información de la Guardia Civil y el fiscal jefe de la audiencia de Donostia tomaron cartas en el asunto. Las declaraciones de Ubiña desde la cárcel y las de Chofo Migueliz deberían ser más que suficientes para que el caso de la coca de Irún sea nuevamente investigado. Sin embargo, la lucha contra los grandes capos del narcotráfico no será verdaderamente efectiva hasta que se emprendan acciones contra los grandes bancos que blanquean decenas de miles de millones de pesetas de este negocio criminal. El Santander y el Bilbao Vizcaya, dueños de los medios de difusión más importantes en el Estado español, nunca permitirán que se sepa la verdad sobre el narcotráfico, especialmente la parte que a ellos les afecta. La Operación Casablanca, que concluyó con la condena de sus filiales en Latinoamérica, fue silenciada por los medios de comunicación. Esos mismos medios que aparentan cumplir con su aportación en la lucha contra la droga, realzando cada año un paripé semi-institucional con formato de partido de fútbol. Sus máximos promotores son el locutor Luis del Olmo y el juez Baltasar Garzón. Esos mismos medios han creado además sus propios tótems del narcotráfico, y ello les evita dar más explicaciones, o cuando menos, sonrojarse. Hoy aquella lista de personas y aquella fotografía que aparecía en los periódicos ya están tachados en su inmensa mayoría. Señor Ubiña fue detenido no hace muchas fechas en Atenas por la Interpol en colaboración con la policía. Señor Bioque fue detenido en el mes de abril, no hace muchas fechas, también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También Josefa Charlín en una operación en Lisboa, operación conjunta del Audico de Galicia y la policía portuguesa, y ayer por la noche fue detenido, como he señalado antes, en Villaviciosa de Odón por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Sito Miñanco, sin duda alguna personas con un historial que no puede calificarse de historial muy recomendable cuando del interés general se trate de ver.